Hola Hillsborough, soy la alcaldesa de Hillsborough Beach Pace y nos encontramos aquí en el restaurante Ama, en el centro de Hillsborough, en la esquina de la Segunda Avenida y Main Street. Hoy me acompaña en conversaciones comunitarias Roberto Paredes, director de programas de El Jardín. Roberto, gracias por estar aquí. Gracias. ¿En qué se enfoca tu trabajo en El Jardín y a quiénes atienden principalmente? Nuestra agencia, El Jardín, ofrece servicios de recuperación, en específico mentoría, trabajadores de casos y reducción de daños. Es una agencia culturalmente específica para las personas que se identifican como latinas. Los servicios son en español. Los trabajadores también hablan el inglés, son bilingües y ofrecen servicios de recuperación del consumo de sustancias. Ok, excelente. ¿Y cuánto tiempo llevan tú y el equipo de El Jardín sirviendo a la comunidad de Hillsborough? Yo llevo en la agencia 2 años y medio. Okay. Empecé trabajando como supervisor de reducción de daños y últimamente me promovieron a director de servicios del Jardín. El centro ha estado abierto como 1 año y medio aquí en Hillsborough y es un centro donde las personas pueden venir y pasar tiempo con personas que también se identifican en recuperación y a la misma vez recibir servicios y quieren recibir servicios. Okay. ¿Y cuál es la necesidad más urgente que estás viendo en nuestra comunidad latina en este momento? La necesidad más grande, pienso que hay varias. Una de las más grandes es compartir información, ¿verdad? Específicamente sobre la enfermedad de consumo de sustancias. Pienso que la comunidad a veces no lo ve como una enfermedad, lo ven como una falta de fuerza, de voluntad, ¿verdad? Y realmente no es de esa manera. Es una enfermedad que las personas están pasando y desarrollan por varios factores. Pienso que otra cosa es la necesidad de varios servicios para ayudar a una persona que está batallando con el consumo de sustancias, ¿verdad? La importancia de tener una vivienda estable, de tener servicios médicos, salud mental, una combinación de varios servicios. Ok. ¿Y cómo nació El Jardín y qué los motivó a abrir un centro de recuperación aquí en Hillsborough? El Jardín antes se llamaba Northwest Instituto Latino. En ese entonces comenzó en el 2001 y era un grupo de personas que ofrecían entrenamientos para las personas que ya estaban certificadas, pero en el 2021 fue cuando recibimos nuestra primera beca para abrir el centro de Portland. Y ahora, recientemente, hace 1 año y medio, abrimos el centro de Hillsborough. Ok, bien. Y para unas familias puede ser difícil hablar abiertamente sobre la adicción y la recuperación. Uh-huh. A veces se siente que hay obstáculos para acceder a servicios, incluyendo barreras económicas. Uh-huh. ¿Y tienes ayuda por ellos? Lo bueno de nuestros servicios es que recibimos becas para ofrecer los servicios, ¿verdad? Entonces, nosotros no le cobramos a los clientes por los servicios, son completamente gratuitos. Gratuitos, completamente gratuitos. Completamente gratuitos, ya. Entonces, se pueden conectar con un mentor y no tienen que pagar nada. Ok. ¿Y qué es lo más importante que quisieran que la comunidad supiera? Lo más importante, pienso que que la comunidad supiera que la recuperación es posible.
que los servicios que ofrecemos son guiados por la persona individualmente, ¿verdad? Nuestros mentores y mis colegas les brindan sugerencias y les dan opciones, ¿verdad? Pero realmente es la persona que dirige los servicios que está recibiendo. Ok. Bien. Y la concejala de Hillsborough, Saba Envery, destacó el jardín en 2025 como socio comunitario que contribuye a fortalecer Hillsborough. ¿Y cómo imaginas que la ciudad de Hillsborough y la comunidad pueden seguir trabajando juntos con ustedes en el futuro? Pienso que colaborando de diferentes maneras, ¿verdad? Una de las cosas que nos gusta hacer específicamente en los centros, porque tenemos el espacio coordinando eventos comunitarios para la comunidad, ¿verdad? Y que vengan y reciban información. Recientemente tuvimos el evento de Empoderando Familias en colaboración con Washington County, donde tuvimos varias agencias que pueden ayudar a una persona o a la familia en general, ¿verdad? Entonces, también tuvimos como parte del evento diferentes talleres donde las personas pueden recibir información de salud mental, del bienestar en general, ¿verdad? Entonces, pienso que una manera de colaborar con la ciudad de Hillsborough es coordinando diferentes eventos y poniendo la información afuera en la comunidad. Ok. Y por más información, ¿cuál es el sitio web del jardín? Nuestra página de web es www.eljardinrecovery.org. Ok, excelente. Gracias, Roberto. Y gracias a todos por ver y escuchar conversaciones comunitarias. Soy la alcaldesa Beach Pace. Que tengan un excelente día.